Seguimos en el panel El futuro de la gobernanza del agua en Colombia, integrado por Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la CBC, Juan Guillermo Saldarriaga Valderrama, profesor de la Universidad de los Andes, Natasha Avendaño, gerente general de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, Horacio Giustolici, profesor de la Technical University of Bari, Luis Alejandro Camacho, profesor de la Universidad de los Andes. Invitamos a los panelistas a seguir a la tarima. Este panel será moderado por Jaime Plazas, profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Les doy la bienvenida a este panel del futuro de la gobernanza del agua. Quiero excusar a la doctora María Carolina Castillo, que no nos puede acompañar el día de hoy. Sin embargo, tenemos a 5 expertos académicos, profesionales que nos van a responder preguntas relacionadas con la gobernanza del agua y espero que podamos disfrutar este momento. El agua, pues como todos ustedes saben, es uno de los temas más críticos que nosotros tenemos en nuestro presente, lo será en nuestro futuro. Acabamos de pasar por un tema de abastecimiento muy complejo. La calidad de nuestras fuentes hídricas va cambiando, se va deteriorando con el tiempo. La capacidad institucional y ciudadana para gestionarla adecuadamente es necesario que entre todos lo logremos. Y como les decía, hoy nos acompañan 5 invitados excepcionales de la academia, de la empresa, del sector privado, la cooperación internacional, que los iré presentando a medida que vamos hablando. Entonces, sin más preámbulo, démosle la bienvenida a la doctora Natasha Avendaño, gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. La doctora cuenta con una amplia trayectoria en regulación de servicios públicos y liderazgo institucional. Y una de las preguntas que queremos hacerle, doctora Natasha, usted sabe que nosotros desde la Universidad de los Andes somos un aliado estratégico de ustedes, es con la crisis climática, ¿usted cree que el modelo actual de abastecimiento, nuestro modelo de Chingaza, que está digamos que ligado al agua que tenemos en nuestros páramos, es sostenible o estamos apostando demasiado a una fuente que es vulnerable? Bueno, buenas tardes para todos. Primero que todo, feliz cumpleaños a las facultades de Ingeniería Civil y Ambiental de la universidad. Yo no soy ingeniera, pero soy uniandina, entonces pues me uno a la celebración y como lo mencioné en alguna otra oportunidad, tengo por todos los lados nexos con ingenieros civiles en particular. Y muchas gracias por la invitación. A ver, yo creo que aquí hay que efectivamente poner las cosas un poquito en contexto. Chingaza, cuando se diseñó hace 60, 65 años, se diseñó pensando en muchas cosas. La primera, en la posibilidad de tener tal vez una de las aguas más puras del mundo y claramente de Colombia como una fuente confiable de abastecimiento. Y teniendo en cuenta además la ubicación del páramo de Chingaza, que no depende de la misma hidrología de la región andina, que tiene unos ciclos hidrológicos completamente diferentes y obviamente pues esa posibilidad de recarga de esa fuente superficial de una manera sostenible. Pero cuando se diseñó Chingaza se diseñó completo y está construido incompleto. No se hizo todo en su momento por razones financieras, solamente porque se priorizó algo muy importante que era la obra del túnel o de los túneles que traen el agua desde Chingaza hasta San Rafael y a la planta Biesner, que son túneles que hoy tienen la capacidad para traer el agua si Chingaza se hubiese completado. Consistía en 2 embalses y 3 trasvases de cuenca. En ese momento solamente se hizo un embalse, el más grande, y un trasvase de cuenca, quedando pendiente otro embalse y otros 2 trasvases.
Entonces, como se diseñó y como se pensó hace 60 años, se hubiera generado una multianualidad en el sistema Chingaza que hoy no tiene, porque hoy es simplemente, y por eso experimentamos la crisis que experimentamos el año pasado, un sistema de regulación anual. En el mismo año se llena y en el mismo año se desocupa. Y cuando tenemos una crisis extrema como la que nunca pensamos que íbamos a tener, porque en 65 años de información que la empresa de acueducto tiene del páramo de Chingaza, nunca había habido un año tan seco como el 2024, pues se ve la vulnerabilidad. Pero eso no es solamente para decir que lo único que estamos pensando, porque claramente no es así, es en buscar la forma de complementar ese sistema, de buscar la manera de alguna manera completarlo, si bien así se quiere llamar, sino que también fruto de la crisis, pues empezamos a diseñar una estrategia de seguridad hídrica que va más allá del sistema tradicional de Chingaza. Y muy rápidamente voy a mencionar los 7 pilares, porque creo que eso es muy importante, precisamente dado el nombre del panel, el futuro de la gobernanza del agua en Colombia. ¿Nos quedamos sin agua? No. Tomamos decisiones precisamente para que no nos quedáramos sin agua. Decisiones supremamente impopulares, supremamente incómodas, tuvimos un año de racionamiento, pero esa decisión se tomó para que el embalse no se secara, cosa que ha pasado en otras latitudes, no muy lejos de aquí, en el mismo hemisferio, ciudades completas cuyos embalses se secan por completo. Eso fue lo que hicimos para que no, o las decisiones que tomamos para que eso no pasara. Y a raíz precisamente de esa crisis, y junto con la academia, la universidad, la facultad hace parte de uno de esos pilares, junto con los organismos multilaterales y con las organizaciones internacionales, diseñamos una estrategia de seguridad hídrica que tiene 7 pilares. Primero de ellos es la modelación completa del sistema de abastecimiento de Bogotá, en donde no solamente se analiza en condiciones de cambio climático o con consideraciones de cambio climático la pertinencia de completar Chingaza como una fuente adicional, sino también las otras fuentes que tenemos. Bogotá solamente tiene fuentes superficiales, Chingaza, el agregado norte, Sumapaz, y todas tienen una participación importante, sobre todo el agregado norte y Chingaza, en el abastecimiento, pero todas han tenido que pasar por unos procesos de mejora y de crecimiento que tienen que también ser acordes con esas consideraciones de cambio climático, que lo único que nos han hecho es generarnos más incertidumbre día a día en la posibilidad de predecir y de estructurar nuestros sistemas de abastecimiento. El segundo pilar es precisamente la gestión de las pérdidas. Bogotá es una ciudad muy grande con 2,4 millones de usuarios, que es lo que nosotros tenemos. Son un poco más de 10 millones de habitantes que dependen del agua del acueducto de Bogotá y con unas pérdidas que han estado por encima del 35%, que a pesar de que no están tan lejos del IPUF, que es el regulatorio, digamos el que se reconoce en la tarifa, que es 6%, y en cuanto al regulatorio estamos más o menos en el 6,3%, sí nos generan no solamente una angustia por la pérdida del agua física, que puede llegar a ser más o menos la mitad de ese porcentaje, sino por las pérdidas económicas que se derivan del fraude, de la subfacturación, de la submedición. Y ahí pues efectivamente están de aliados estratégicos ustedes, porque ese es uno de los pilares fundamentales para poder hablar de seguridad hídrica. Viene otro tema muy importante, son las aguas subterráneas. Todos los hidrólogos que salieron el año pasado dijeron saque el agua del subsuelo, ahí hay claro que hay agua, pero Bogotá no tiene una información completa, segura, contundente y totalmente comprensiva del agua en la sabana. Y por eso ese pilar en la primera parte se enfocó en poder conseguir, y ya tenemos los términos de referencia para un estudio de qué es lo que falta, qué es lo que tenemos y cómo podemos avanzar de una vez por todas y para siempre responder las 3 preguntas más importantes del agua subterránea. ¿Cuánta hay? ¿Cuál es la calidad? ¿Y cuál es la capacidad de recarga del acuífero? Porque sin saber eso no podemos saber si realmente podemos contar con agua subterránea como una fuente complementaria de abastecimiento para una ciudad que demanda más o menos 16,3 metros cúbicos por segundo. El siguiente pilar es el pilar de la gobernanza del reuso de aguas residuales tratadas, que estaba precisamente esta mañana al mediodía, llegué de Nueva York, estaba en una reunión de alto nivel en el marco de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, sobre reuso y sobre el futuro de reuso. Esto cada vez tiene que ser una conversación que involucre más actores, porque el reuso de agua residual tratada tiene que hacer parte de la matriz de seguridad hídrica de cualquier ciudad.
Y nosotros hemos venido trabajando muy fuerte, con muchas piedras en el camino, llamémoslo así, que yo llamo el Vía Crucis desde el año pasado, desde abril del año pasado, tratando de obtener el permiso de una de las autoridades ambientales que no ha decidido cuál es la que no lo tiene que otorgar, para poder utilizar un pequeño caudal del agua residual tratada de salitre en actividades que no requieren el uso de agua potable. ¿Y qué mejor escenario en el donde está la gente que diseña y construye las ciudades y que de pronto también tiene la responsabilidad hacia adelante de la planeación de esta ciudad, de tener que empezar a pensar en recirculación y en reuso como una alternativa para disminuir la presión sobre nuestras fuentes de agua potable? Ahí vienen los últimos 3 pilares que son más transversales. El siguiente es el de una hoja de ruta o un protocolo de sequías. Esto lo deberíamos tener todas las empresas, pero lastimosamente lo diseñamos cuando ya pasamos por la sequía. Y bueno, no es que ya no sirva, claro, sirve para que la próxima vez que se aproxime una sequía nos demos cuenta de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que reaccionar. El sexto pilar es la gobernanza del agua, y esto es fundamental porque aquí somos muchos actores de los que depende que Bogotá tenga agua, porque ninguna del agua que consumimos en Bogotá está en Bogotá, viene de afuera. O sea, hay que tener conversaciones complejas con la nación, con la corporación, con los otros territorios y con las otras personas que viven del agua, porque el agua no es solamente para consumo humano. Y finalmente, algo que no podemos pues dejar por fuera, y es todo el tema de conservación de las cuencas, de mantener esa inversión y de focalizarla en las otras cuencas que siempre han estado focalizadas del acueducto en Chingaza, la conservación de más de 30.000 hectáreas que tenemos en el páramo de Chingaza, para garantizar que junto con infraestructura verde, la infraestructura gris se potencia y se garantiza esa seguridad hídrica. Muchas gracias, doctora Avendaño. Quiero ahora presentarles al doctor Marco Antonio Suárez, director general de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, pionero en integrar innovación ambiental con inclusión social. Y para de pronto motivar esta conversación, la pregunta para usted, doctor Suárez, es: en el Valle del Cauca, el río Cauca concentra no solo la vida económica y social de la región, sino también enormes pasivos ambientales. En Bogotá algo similar ocurre con el río Bogotá. ¿Qué lecciones concretas del proceso de recuperación del río Cauca podrían servir para que no repitamos los mismos errores en la capital? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones al Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Bueno, lo primero es miremos el contexto de cuál ha sido la intervención de la corporación en el río Cauca. Primero, estamos hablando de un río que atraviesa en 400 kilómetros nuestro departamento, y es un río del cual depende el 70% del agua potable para nuestra querida Santiago de Cali. Entonces, cuando llegamos a la corporación, lo primero que nos encontramos fue una cantidad de investigaciones de los entes de control referente al río, que el río estaba contaminado, que su calidad del agua y su oxígeno disminuía, que las franjas forestales protectoras no estaban protegidas. Pero sucede algo muy curioso: cuando mirábamos los soportes que tenían los entes de control, eran los mismos estudios de la corporación. Y bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces dijimos, hay que hacer un diagnóstico real del río Cauca, y nos propusimos recorrer el río Cauca en los 400 kilómetros, pero haciendo un análisis de todas sus aguas, de cómo están en cada uno en su ingreso al Valle del Cauca, cómo están realmente sus orillas, qué tipo de comunidades viven del río. Es decir, todo lo que representa el río Cauca lo plasmamos en un documental que denominamos Expedición Río Cauca, y precisamente para acabar en una serie de mitos y actuaciones que no contaban con la realidad de nuestro río. Es decir, que lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico, no solo con los estudios que se tenían, sino real, de recorrido y de pruebas en nuestro río Cauca. Eso inicialmente. En segundo lugar, hicimos una apropiación social del río. ¿Por qué les digo apropiación social? Porque cuando le preguntábamos a la comunidad, ¿usted qué piensa de nuestro río Cauca?, le decían, no, allá es donde van las aguas de las ciudades. Y efectivamente el 80% de las aguas residuales que están sobre nuestro río Cauca, los municipios hacían el vertimiento sin ningún tratamiento de sus aguas. Entonces, claro, lo primero que entramos a hacer fue las plantas de tratamiento. Estamos en este proceso de hacer 11 plantas de tratamiento, ya hicimos 5, vamos a entregar 3 más este año para 8, y 9 van a ser sobre la cuenca de nuestro río Cauca. Pero no era solo eso.
como necesitamos una apropiación social, empezamos a trabajar de la mano con las comunidades de nuestro río. Entonces encontramos varias situaciones a comentarle. Lo primero de ello es que, como creían que nuestro río estaba muerto, que solo servía para recibir las aguas residuales, empezamos a demostrarle a la gente con pruebas técnicas, científicas, de que no era así. Y empezamos a mostrarle que muchos pescadores vivían de lo que da el río Cauca. Entonces empezamos con una siembra masiva de peces en el río Cauca. Empezamos con una siembra masiva de árboles. En peces, 4 millones de peces. En árboles en el Valle del Cauca, 11 millones de árboles hasta el momento. ¿Esto es antes de tratar las aguas que están llegando al río o al mismo tiempo que ustedes tratan las aguas residuales? Nosotros hacemos toda la intervención integral y lo hacemos de la mano de las mismas comunidades. Encontramos situaciones donde habían unas minerías efímeras, artesanales, donde les preguntamos, venga, usted está haciendo aquí tratamiento de material de arrastre en minería, y a usted, ¿quién lo tiene aquí? ¿Por qué lo hizo? No, venga, es que yo aquí estoy porque es que aquí heredé esto de mi papá, de mi abuelo, de mi bisabuelo, 3, 4 generaciones viviendo del río Cauca. Pero venga, y el tema de la licencia, no, pues no la tenemos, pero pues cada vez viene la policía a pararnos en la explotación y demás. Toda esa gente la formalizamos, toda esa gente le ayudamos a que tuviera efectivamente licencia ambiental, ayudarles a unir el tema ambiental con lo social. Eso es fundamental. E hicimos algo para que toda la comunidad se enamorara más de nuestro río, algo que otrora época lo veían como algo imposible, que logramos hacer que se volviera navegable otra vez nuestro río. Hicimos 2 muelles sobre el río Cauca, uno a la altura de la laguna de Sonso y otro a la altura de los humedales invieles en Guacarí. Y la CBC afortunadamente tenía un barco escuela que no le estaba dando el uso, lo recuperamos totalmente y empezamos a hacer recorridos de educación ambiental sobre el río Cauca. Y generamos una ruta que se denomina la ruta del vuelo del Garzón Azul. Y en este momento esa ruta se ha vuelto la ruta más soñada por todos los vallecaucanos en nuestro río. Eso hizo que cambiaran la convicción, la idea del río, pero profundamente las comunidades. Y se dieron cuenta de que el río todavía estaba vivo. Entonces hoy que estamos terminando las plantas de tratamiento sobre el río Cauca, vuelvo y repito, ya hemos entregado 5, entregamos 3 más y nos queda faltando una nomás sobre el río Cauca. Todos los procesos que estamos haciendo ambientales, recuperamos toda su franja forestal protectora, por supuesto de la mano de las comunidades y de los propietarios de esos predios. Recordemos que el Valle del Cauca es un departamento agroindustrial por naturaleza y depende de su río. Y ahora que escuchaba a la señora gerente del acueducto, me doy cuenta de que hemos sido afortunados en nuestro departamento. ¿Se acuerda que les acabo de decir que el 70% del agua potable de Cali depende del río Cauca? Nosotros afortunadamente hicimos la represa Salvajina, y esa represa Salvajina, nosotros tenemos una regla de operación de la represa Salvajina. Es decir, nosotros tenemos monitoreado nuestro río con 280 estaciones hidroclimatológicas. Sabemos cuánto le entra a la represa afluente, cuánto descarga, y nosotros regulamos esa descarga. ¿Y por qué lo hacemos? Porque de acuerdo a la regla de operación determinamos cuánto debe tener la represa, cuánto debe ser la descarga para que la planta de tratamiento de agua potable de Puerto Mayarino tenga el caudal suficiente y le entregue el agua a Cali. O sea, la ventaja que tenemos nosotros en este momento en el Valle y en Cali es que por esa represa y por esa regla de operación nosotros no tenemos ningún problema, así venga el fenómeno del Niño, el fenómeno de la Niña, porque tenemos regulado nuestro río Cauca. Entonces, 3 enseñanzas fundamentales. Primero, hacer un diagnóstico muy completo, real, no solo quedarnos con los estudios en el papel, sino recorrer el río, conocerlo con sus comunidades, involucrarlas. 2, tenemos que hacer una acción continua técnica que permanezca. Es decir, tenemos que monitorear el río y monitorearlo con tecnología, con estaciones hidroclimatológicas y con la misma comunidad. Y tercero, tiene que haber una apropiación social, sí o sí. Volver aliados a las comunidades de nuestro río es uno de los mejores resultados que hemos conseguido hasta el momento, y ahí se están viendo todos los resultados. Hoy tenemos un río totalmente resiliente, que es amado por todos los vallecaucanos y que se están viendo los resultados afortunadamente actualmente en nuestro departamento. Muchas gracias, doctor Suárez. Professor Giustolisi, I will make the question in English for you. Okay.
So the question is, in many European countries and cities, water losses are much lower than in Latin America, much lower than in Bogotá. I don't know if you had the opportunity to learn about our losses already in the project that we are developing. Is this mainly the result of technology and models or of the governance and institutions? What can Bogotá realistically learn from the European experience? We need to understand, first of all, that is important the indicator. If you rate with percentage the leakages, the fact that is the percentage of the input, the water in input, means that the level of demand is important, the level of consumption. So, for example, in Italy, you can have 80% of leakages in small towns because the level of consumption is low. Said this, thanks to the nice invitation to see the master planning that is, I think that I will report this in Italy, because the right way is to start with the master planning. I will say what is going on in Italy. Looking at data and putting the right indicator, actually, your system is leaky, but not how we can think. Is leaky because of the deterioration, the number of holes, cracks, and so on in this long network. Why this is more deteriorated with respect of Norway, that is much more similar to Italy, Bogotá system? Because I think that Bogotá and the socio-technical situation is different with respect to Norway, Denmark, the number of people, the complexity of the environment, and so on. The age of pipes. So we need to wait a war so that we have to rebuild because of the war. This way we don't have leakages like unluckily for them in Berlin, there was the war. They are good, but the main driver of the leakages is the deterioration of the system related to the complexity and the age. And the answer to the second, I think that we need to see to the past best practice and to develop a strategy thanks to digital transformation for the future. We need to share the experiences. I sent smart meters of Acquedotto Pugliese to the technicians. We need to share the experiences of the new world coming, but we need also understand the differences. So Bogotá is much more similar to Rome, Apulia, and so on, than North Europe for economical, socio-technical situation. So again, no fashion to say we are the best because we are with low leakages in Norway, but usually technicians go in the details and look at the data, they analyze, they synthesize, they make a synthesis, and then they take decisions. Thank you, Professor Giustolisi. Seguimos con el profesor Juan Guillermo Saldarriaga, profesor titular de nuestro Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, director del Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados. Profesor Saldarriaga, la pregunta para usted es: Bogotá presume tener uno de los mejores acueductos de América Latina.
¿Es esto cierto o es un mito del pasado? Bueno, antes que nada, yo soy parte de la casa, entonces como parte de la casa quiero agradecer nuevamente a nuestros invitados por compartir sus conocimientos y la discusión que estamos teniendo en este momento. Yo creo que todo lo que oímos alrededor del acueducto de Bogotá no es un mito urbano. Realmente Bogotá, para ser una ciudad tan grande, tiene una ventaja en términos de su sistema de acueducto, su sistema de distribución de agua. Y esa ventaja es el tener tan cerca unas fuentes de agua muy puras. Y eso hace que nuestra calidad del agua sea envidiable, agua cruda, envidiable a nivel mundial. Y por consiguiente, creo que ese punto hay que mantenerlo. Realmente los bogotanos estamos bendecidos por esas fuentes de agua que tenemos y por una excelente empresa de acueducto que lleva más de 90 años de construcción, 138. Eso es como una primera conclusión que uno saca. Otra segunda conclusión, y es una especie de como premio a los bogotanos, a todos los que estamos acá, porque nuevamente parte del mito urbano es que perdemos mucha agua, eso lo estamos diciendo todo el tiempo. El profesor Horacio mencionó que no lo deberíamos pensar en términos únicamente de un porcentaje. Y voy a hablar de los siguientes números muy rápidamente. La doctora Bendaño mencionó que en este momento Bogotá está produciendo 16.5 metros cúbicos por segundo para abastecer de agua a 10 millones de habitantes equivalentes. Si uno hace una primera división muy sencilla, a cada uno de esos 10 millones de habitantes, ¿cuánta agua cruda salida de la planta está consumiendo? Y el número da 138 litros por habitante día, el número crudo. Cuando estudié aquí en la Universidad de los Andes, con el profesor Parra, a mí me enseñaron que debíamos diseñar con 150 litros por habitante día netos. Hoy en día los bogotanos estamos en esa cifra. Si restamos las pérdidas de agua, que pueden estar alrededor del 33%, eso quiere decir que cada uno de los bogotanos estamos consumiendo alrededor de 88 litros por habitante día. Es uno de los números más bajos de consumo a nivel mundial para ciudades como Bogotá. Luego, si bien tenemos que seguir avanzando en reducir esas pérdidas, el trabajo que ha hecho la empresa Acueducto y lo que hemos hecho como sociedad en Bogotá, aprendiendo a manejar el agua, aprendiendo a consumir el agua, es algo que es demostrar a nivel mundial. Luego, no es un mito, creo que no es un mito urbano, realmente es una realidad la respuesta a la pregunta que nos hicieron. Muchas gracias, profesor Saldarriaga. Y también tenemos con nosotros al profesor Luis Alejandro Camacho, profesor asociado de nuestro departamento. Luis Alejandro es investigador en monitoreo y modelación de ríos emblemáticos de Colombia como el Bogotá, Magdalena y Cauca, muy relacionado con el trabajo que está haciendo el doctor Suárez. Entonces la pregunta, Luis Alejandro, para ti es, teniendo en cuenta tu experiencia en el monitoreo y la modelación ambiental de estos sistemas como el Canal del Dique, La Mojana, los ríos Bogotá, Magdalena, Cauca, muchísimos ríos de montaña en el altiplano cundiboyacense, ¿cuáles son, en tu concepto, los problemas principales de la contaminación hídrica superficial en Colombia? Jaime, muchas gracias por la pregunta. Gracias, Juan Pablo, y al departamento por la invitación a este foro y a todos los panelistas. Creo que la pregunta es muy relevante. No es un mito para nosotros que Colombia es un país rico en recursos hídricos. La oferta hídrica en Colombia, descontando el caudal ambiental, supera por más de 30 veces la demanda de todos los sectores. Más de 30 veces la demanda. O sea, el problema en Colombia
muchas veces no es de cantidad, como lo decía la doctora Avendaño. Otras veces, y es donde quiero llamar la atención, el problema puede ser de calidad del agua. Salvo en jurisdicciones como la de la CBC o de Corantioquia, en el país estamos muy atrasados en tratamiento de aguas residuales. Ustedes lo saben, estamos a la par de Bolivia, más atrasados que Perú, Ecuador, Venezuela. Es el país más atrasado en tratamiento de aguas residuales de la región. Las mejores cifras dicen que en Colombia el tratamiento de las aguas residuales domésticas es el 45%. Esa es la mejor cifra. Pero si miramos las plantas que efectivamente tratan el agua residual en Colombia, podemos estar hablando del 10 o el 15% de tratamiento de aguas residuales. Estamos hablando que el 85% o el 90% de nuestras aguas residuales municipales van a los ríos sin ningún tratamiento. A eso sumémosle contaminación industrial que hacemos a veces, ilegales, ¿sí? No hace falta sino recorrer el río Tunjuelo o el río Bogotá. Usted se encuentra con vertimientos de sangre en el matadero de Guadalupe, aquí en el río Tunjuelo, etcétera. Súmele a eso la contaminación difusa durante eventos de precipitación de zonas agrícolas y de zonas de minería. Muchas veces zonas de minería ilegal. No es para ninguno de nosotros acá un secreto los vertimientos de mercurio que tenemos en nuestros ríos. El problema de la contaminación hídrica es muy grande y tenemos que ponerle atención, mucha atención en Colombia. Yo creo que es una de las problemáticas. Esta mañana en el foro de infraestructura se mencionaba, ¿no?, la falta de inversión en infraestructura de saneamiento gestionado, lo decía la doctora Marcela Silva. Ese es digamos, ahí hay algo que tenemos que hacer importante. De pronto, si hay chance, después podemos decir cuáles serían las opciones para mejorar eso, en qué dirección deberíamos movernos. Muchas gracias, Luis Alejandro. Como todavía tenemos tiempo, yo quiero volver con la doctora Avendaño, porque hay una pregunta que muchas personas se hacen y tiene que ver con la empresa, con esta empresa que es de los bogotanos, es una empresa robusta, pero cuéntenos usted, ¿también es una empresa lenta y burocrática? ¿Usted nos podría hablar un poquitico de eso? A ver, la empresa Acueducto es una empresa grande, es una empresa que atiende, como lo mencioné ahora, 2,4 millones de usuarios, y esto es más de 10 millones de habitantes se abastecen del agua, pero es una empresa que si bien ha tenido una estructura, llamémosla estable, por no decir desactualizada en muchos años, es una empresa que tiene un potencial enorme para precisamente, aprovechando esas dinámicas de modernización que se han dado, no de una manera muy estructurada, porque pues los procesos no se han quedado atrás, porque se han implementado las nuevas tecnologías, de hecho la empresa es nicho de innovación para los mismos proveedores que a raíz de las solicitudes permanentes de las diferentes áreas técnicas de la empresa generan también junto con los ingenieros conocimiento para mejorar la forma de operar nuestras redes y de garantizar los servicios de acueducto y alcantarillado. En su estructura se ha quedado un poco atrás y parte de lo que hemos venido haciendo durante este año y medio ya, que ha estado lleno de retos porque no nos han faltado, ha sido buscar la manera de encontrar una nueva estructura que sea moderna. A mí no me gusta utilizar la palabra reestructuración porque todo el mundo piensa automáticamente es que vamos a acabar la empresa, que vamos a privatizar. No, yo creo que uno tiene que ser consciente de que en 20 años, con una estructura de hace 20 años, una estructura que ha respondido permanentemente de una manera muy artesanal a los cambios que los planes de ordenamiento territorial, que los planes de desarrollo de cada administración han ido imponiéndole a la gestión de la empresa permanentemente, pues es hora tal vez como de reorganizar esa casa y darle una estructura que sea mucho más coherente con lo que tenemos y los retos que enfrentamos hoy en día. Entonces no se trata de que sea o no burocrática o de que tenga una burocracia, sino de que la estructura que tiene responda adecuadamente a las necesidades de una ciudad que hoy tiene más o menos o de una empresa que tiene más o menos unos 10 millones de habitantes versus una de 6
cuando se creó esa estructura última con la que funcionamos. Otra cosa muy importante, y eso no se trata de tener más o menos gente, eso se trata de tener la cantidad de gente adecuada con la modernización y con las herramientas tecnológicas y de procesos actualizados para hacer mucho más eficientes lo que hacemos hoy. Entonces, ese ha sido como un poco el trabajo en el que hemos venido enfocándonos en cómo volvemos lo que tenemos mucho mejor, y pues yo le agradezco aquí públicamente al profesor Saldarriaga por las flores en su respuesta anterior, porque realmente es una empresa altísimamente técnica, con un capital humano excepcional de todos los niveles, y que lo único que hace es trabajar todos los días porque esto sea mejor y porque esto funcione mejor para todos los habitantes que dependen de nuestra agua. Pero por otro lado hemos modernizado los procesos de contratación. Nosotros somos una empresa, a pesar de ser 100% pública, que a la luz de la ley 142 operamos con régimen de contratación privada. Pero a pesar de que operamos con régimen de contratación privada, tenemos un manual de contratación que acabamos de modificar y que lo que busca es precisamente poder utilizar de una mejor manera esa ventaja que nos da la ley por ser del sector de servicios públicos para ser muchísimo más ágiles en muchos procesos que a veces se tornan lentos, pero que no deberían, porque si de todos modos en todos nuestros procesos se garantiza la transparencia, tenemos un manual de transparencia, tenemos una serie de procedimientos que buscan también blindar todo el ejercicio de la empresa a los hechos de corrupción y a las potenciales amenazas, pues que ninguna empresa obviamente de esta naturaleza y de este tamaño está exento de recibir. Entonces, ese es el otro gran reto, es dejar una empresa que además de ser y de seguir siendo la fortaleza que tiene esta ciudad, que sea una empresa cada vez más moderna y cada vez más preparada para los retos que nos enfrenta pues la realidad climática y la realidad social y económica en la que vivimos. Yo quiero hacerle una pregunta muy cortica y tiene que ver con, ¿hay continuidad en la empresa de acueducto? Cuando usted salga, ¿usted cree que las personas que vienen le dan continuidad a la empresa? Yo le voy a responder desde la experiencia. Cuando yo llegué, cambié más o menos a la mitad del equipo gerencial, o sea, no los cambié a todos. Y de hecho, unos que se fueron por decisión propia. Pero hay un pool, digamos, como de los gerentes más operativos que se ha mantenido de alguna manera y que es muy importante porque es gente que conoce los procesos y que además da buenos resultados en la medida en la que sus equipos directivos hacia abajo también responden a esa continuidad. Entonces, por eso digo, yo respondo desde lo que hice, porque pues el trabajo ha sido si funciona, funciona bien y responde a las necesidades de la gestión de la administración, no tiene por qué irse. Esperemos que eso que se ha garantizado al menos en los niveles de los directores hacia abajo durante muchos años, pues siga siendo una fortaleza, porque pues ahí es donde está el grueso del conocimiento. Muchas gracias. Doctor Suárez, otra vez volviendo a la CBC, hay algo que me llamó mucho la atención cuando estaba investigando acerca de usted y su trabajo, y es que usted ha combinado innovación ambiental, inclusión social. Usted ha puesto o ha liderado programas de paneles solares, estufas ecológicas, pagos por servicios ambientales y mercados verdes que han llegado al sector rural. Entonces, ¿usted qué nos podría decir? ¿Cómo podría esto aplicarse? ¿Cómo podría ser este enfoque en zonas periurbanas o rurales alrededor de Bogotá para crear un sistema de gobernanza del agua más equitativo? Bueno, en primer lugar, cuando menciona los paneles solares, la estufa de coeficientes, las CITARES, son elementos esenciales para proteger los diferentes recursos naturales, pero surgieron precisamente de la necesidad de ayudarles a las comunidades rurales o periurbanas, como tú mencionas, que vienen a ser a la larga los más vulnerables y donde verdaderamente debe estar la seguridad jurídica, hídrica, de nuestras poblaciones. Yo voy a decir algo que lo he dicho en muchos foros, inclusive a nivel internacional, que estoy convencido de eso. Mire, peor enemigo de la protección de los recursos naturales es la pobreza. Es la pobreza. Usted no puede exigirle a un campesino, a una persona, que cuide una fuente hídrica, un nacimiento, si esa persona no tiene energía, no tiene agua potable.
todavía cosecha con una estufa en leña y afecta a los bosques. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos que hacer una intervención integral. Algo que siempre me llevo es soluciones compartidas. Buscamos soluciones compartidas, pensando en ayudarle primero a ese campesino, a esa comunidad, a que salga adelante en las necesidades básicas, para después exigirles, ahí sí, que nos ayuden a proteger esos recursos naturales. Por supuesto hay muchos elementos, el pago por pasivo, pago por servicios ambientales, todos los elementos que tú acabas de mencionar. Pero algo que es muy importante, en este tipo de procesos es fundamental que exista una entidad que lidere, una entidad que tome la batuta y jalone a las demás. Pero hablamos de un liderazgo positivo y un liderazgo que venga a solucionar. Porque es que muchas veces cuando una entidad es fuerte, las que no son tan fuertes buscan mucha excusa para no contribuir. Entonces eso no es competencia mía, es que no tenemos los recursos, es que usted porque es muy fuerte es la única que puede hacer eso. No, es buscando soluciones concretas. Un ejemplo claro, cuando llegamos a nuestros municipios y para poder hacer las plantas de tratamiento, el primer obstáculo fue no tenemos los PSMB, los planes de saneamiento y manejo de vertimientos. ¿Por qué? Porque no tenemos plata para hacerlos. ¿Cómo así? No tenemos plata. Bueno, vamos a buscar los recursos, vamos a hacer los estudios y hoy todos los PSMB, las cabeceras municipales del Valle del Cauca ya están formulados y aprobados. Y por eso estamos haciendo las plantas de tratamiento. Entonces es buscar soluciones de ese tipo. De esa manera logramos una gobernanza sostenible, pero también más equitativa. Muchísimas gracias, doctor Suárez. Y terminamos faltando 30 segundos el tiempo que teníamos, entonces yo quiero pedirles un aplauso para nuestros panelistas.